principio, Yana era la noche, la oscuridad, y ella cubría el universo completo porque no existía nada sobre la tierra. El dios era Huayra, el viento, y sostenía la tierra con los soplidos, y el dios Inti, el sol, conciliaba el sueño al terminar el día. Huayra se encontraba muy preocupado por Yana, entonces decidió soplar muy fuerte sobre los cabellos de Inti para que ella se levantara y fijara su cuerpo sobre la tierra. Así, ella se iluminó y comenzó a calentarse. Con el calor, desde el fondo de la tierra surgieron los tapucus, seres de vapor hembras y machos. Un día, una tapucu hembra se sentía sola y pensaba en encontrar otros seres para compartir. Mientras ella pensaba, el pensamiento se fue calentando con el aliento de Inti y así apareció el arco iris, Kuishi, con quien recorrieron todos los colores, del amor, entre los tapucus y los kuishis, y de la compañía del dios Inti, aparecieron en la tierra los primeros hombres alimentados por el vapor y fascinados por la noche. El dios Inti los llamó como yanaconas, gente que se sirve mutuamente en el tiempo de la oscuridad. En el imperio inca, Yanacona era el nombre de los sirvientes de las élites incas. La palabra sirviente no significa que fueron forzados a trabajar como esclavos. Algunos fueron seleccionados por los nobles para cuidar sus manadas, pescar y dedicarse a otros trabajos como la alfarería, la construcción y el servicio doméstico. Fueron especialistas en artes diversos que apoyaban al inca según sus cualidades. Muchos eran curacas, sabedores. Quipucamayuc, guiadores de las estadísticas del Inca. Yachac, sabios. Yachachic, profesores. ¿Dónde están ubicados? Bueno, nuestro pueblo Yanacuna es un pueblo donde pertenecemos a un origen andino, somos un pueblo milenario. El pueblo Yanacuna está asentado en el macizo colombiano, la mayor parte está en nuestros territorios ancestrales, 5 resguardos ancestrales son Río Blanco, Huachicono, Caquiona, Pancitará. Somos un territorio colectivo donde nuestro propósito es la defensa territorial de nuestras comunidades. También nos encontramos en diferentes partes del país, estamos en el Huila, estamos en el Putumayo, estamos en Bogotá, también en el Distrito Capital, y hay sitios, por ejemplo en Cali también nos encontramos. El censo del DANE reporta unos 45.000 habitantes, sin embargo, ellos aseguran que son muchos más. Hablemos de su cultura. Los yanaconas se han caracterizado por mantener la forma de trabajo tradicional a través de la minga, es decir, el trabajo colectivo o como ellos lo llaman, de brazo prestado, contribuyendo a mantener los lazos de unidad, integración e intercambio. La alimentación. Para ellos es muy importante, su principal actividad es la horticultura, donde cultivan sus propios alimentos. El periodo agrícola gira en torno al maíz, producto que además es fuente de la identidad cultural yanacona por cuanto se siembra a lo largo y ancho de su territorio. Para ellos la alimentación hace parte de la concepción que tienen de salud y bienestar. Si alguien no come es porque está enfermo. Afortunadamente, dentro de la comunidad yanacona existen personas importantes con poderes especiales. El yerbatero es el encargado de la salud de toda la familia y conoce el secreto de las plantas medicinales para curar todo tipo de enfermedad. El sobandero atiende a las personas que sufren algún tipo de torcedura o fractura. Las parteras están pendientes de los embarazos y si es necesario acomodan al niño en el vientre materno. El curandero ahuyenta a los malos espíritus cuando toman posesión de las personas, de las casas o de las chagras, además que curan el susto. Su vestimenta. De la lana elaboran de forma artesanal prendas como la manta, la pilcha, la jigra, la cusma y el chumbe. Las mayores usan colores vivos en sus blusas y faldas que simbolizan los colores del arco iris. La mujer yanacona es considerada una tejedora de procesos históricos y familiares. Siempre está allá acompañando, sus manos están trabajando, su cabeza está pensando y cuando se expresa lo hace de tal manera que en muchas ocasiones todo queda en silencio. Es la responsable de las mochilas, las ruanas y sobre todo es la encargada de transmitir el pensamiento a la familia. Tradiciones. El Inti Raymi es
la fiesta del fin y inicio del nuevo año, es donde se agradece al sol pues, por habernos irradiado luz, energía, calor a la Pachamama. El Inti Raymi. Esta fiesta se celebra el 21 de junio, día en que ocurre el solsticio de verano en el hemisferio norte y el cual marca un nuevo año para las comunidades nativas. La chirimia es un conjunto de personas que interpretan unos instrumentos tradicionales. Precisamente construidos por los yanaconas, de acá del resguardo indígena de Río Blanco principalmente, donde estos instrumentos están constituidos por una tambora, una caja, las flautas, las maracas, la charrasca y bueno, una quijada también que la complementamos para que nos suene una armonía más que todo bien tradicional. Religiosidad. A nivel espiritual es el territorio el que orienta el pensamiento del Gran Espíritu y los sabadores interpretan su pensar mediante las plantas sagradas. Cuando fueron desarraigados de sus territorios por los españoles, tuvieron que volver a formar su cosmovisión con sus valores indígenas, pero también influenciados por la religión española. No practican una religión en sí, pero combinan sus creencias con las enseñanzas de los religiosos católicos. En este sentido se practican las alumbranzas, donde los devotos, acompañados de las chirimías, realizan una correría por el territorio con las vírgenes remanecidas hasta llegar a una casa preparada para la ocasión. Se veneran el niño de Chaquilulo y Mamá Cosia, que es una virgen indígena muy querida en todo el macizo colombiano. Las imágenes corresponden a la de la Virgen María, no obstante las comunidades se han reapropiado de ellas y de su significado. ¿Qué pasó con su lengua? Este pueblo habla castellano, no conserva su lengua ancestral, pero en la actualidad se encuentra en proceso de recuperación de su identidad y de todas las prácticas tradicionales. Según se afirma, la lengua yanacona pertenecía a la familia lingüística quechua, razón por la cual están tratando de implantar nuevamente el uso de una variedad del quechua en su comunidad. De su idioma ancestral quedan nombres de utensilios, botánica, expresiones de su uso cotidiano, apellidos, expresiones ceremoniales, toda esta riqueza que es lo suficientemente significativa como para afirmar la existencia de una tradición lingüística anterior a la llegada de los españoles de origen quechua hablante. Puesto que al retornar a la lengua, retornamos hacia el pasado y al retornar al pasado reencontramos toda la sabiduría ancestral, desde la madre tierra, desde el territorio y desde las voces de los mayores. El pueblo yanacona busca la reivindicación de su lengua ancestral y con ella todos los saberes y conocimientos que poseen como lengua indígena para la recuperación de uno de sus símbolos identitarios más preciados. Su preocupación no es en sí la lengua, sino más bien todo lo que ésta representa para su pueblo. Sí, o sea, en nuestro pueblo yanacuna, por ejemplo, ahorita hay un proceso tan espiritual que ya en el pueblo yanacuna los niños ya están tomando los nombres en idioma propio, pero esos nombres se hacen a través de la espiritualidad. Por ejemplo, Yachac, Yachacuna son los médicos ancestrales. Por ejemplo, una jovencita está en embarazo y ella comienza a hacer un proceso espiritual. Bueno, ¿cómo se irá a llamar el niño, el guagua? O por ejemplo, hay una niña que se llama Aragui, es una niña que le gusta la naturaleza, inspirada en el cosmos. Entonces, mire cómo a través de un proceso desde la espiritualidad ya nosotros empezamos a llamar los niños. Por ejemplo, hay un niño Aragui, Inti, hay un nombre que más se utiliza en el pueblo yanacuna, Inti. Inti es sol, Inti es luz. Entonces, mire cómo ya el pueblo yanacuna no le va a colocar Peter Albeiro o Alejandro, así como, no, ahora ya se está concentrando. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, Sara es maíz. Para los yanaconas nada se ha perdido. Saben que hay un vínculo ancestral con su lengua que es necesario recuperarse, pero su cosmovisión continúa intacta. Saben que su identidad como pueblo yanacona tiene su génesis y su fuerza en el recorrido por el territorio y el diálogo con sus mayores, que afirma lo que son como pueblos originarios. El pueblo yanacuna, desde nuestra cosmovisión, que como tal nos identificamos como los que nos servimos en tiempo de oscuridad, ejercen como tal unos principios desde nuestra cosmovisión, que es como el de la complementariedad, el de la hermandad, el de la vitalidad, y como tal esos principios son los que nos caracterizan, además de anexarle lo de la espiritualidad.
Nuestra simbología yanacuna es una herencia, es un legado, es un pensamiento ancestral que nos han dejado nuestros mayores, nuestros taitas. Se ha venido caminando por los territorios del Cauca, del Huila, cerca a lo que es el nacimiento de la Laguna Sagrada del Wilcayacu, del río Magdalena en el macizo colombiano. Entonces es una simbología que nosotros manejamos como propia desde nuestros ancestros quechuas aymaras. Nosotros hacemos eco de nuestros ancestros y ese eco, esa voz es la que seguimos caminando y la que seguimos fortaleciendo con nuestro trabajo. Resistencia. Desde la llegada de Occidente, el pueblo yanacona ha luchado a nivel territorial, religioso, cultural, idiomático, económico y medicinal. Posteriormente, diversas situaciones como la colonización, las disposiciones legales y el desplazamiento forzado por parte de actores armados ha hecho que estos pueblos tengan que verse implicados en confrontaciones por la tierra, presentándose así la pérdida de la cultura y educación. Pues cuando las familias yanaconas se ven obligadas a establecerse en contextos urbanos, no encuentran centros educativos pertinentes para dar continuidad a sus procesos etnoeducativos, lo que conlleva una pérdida inminente de la cultura originaria. En la actualidad experimentan un proceso de reetnización, de recuperación de su identidad, de reconocimiento y de reivindicación cultural, social, económica y política, razón por la cual su Plan Integral de Desarrollo se titula Reconstruyendo la Casa. Esta es una estrategia para reconstruir la familia y la historia, para trabajar por la autonomía, revalorizar la cultura, reconocer, recuperar, cuidar y consolidar el territorio yanacuna como una opción de vida digna. Una de sus mayores luchas de resistencia es recuperar su cosmovisión original. Para ello han implementado varios programas educativos como parte de la política pública en educación para los pueblos indígenas en Colombia. De esta forma, construir autonomía, para luchar por una sociedad más justa y equitativa para todos, para construir a través de sus proyectos educativos su memoria histórica y buscar la manera de pervivir en el tiempo. Resistencia. Desde la llegada de Occidente, el pueblo yanacona ha luchado a nivel territorial, religioso, cultural, idiomático, económico y medicinal. Posteriormente, diversas situaciones como la colonización, las disposiciones legales y el desplazamiento forzado por parte de actores armados ha hecho que estos pueblos tengan que verse implicados en confrontaciones por la tierra, presentándose así la pérdida de la cultura y educación. Pues cuando las familias yanaconas se ven obligadas a establecerse en contextos urbanos, no encuentran centros educativos pertinentes para dar continuidad a sus procesos etnoeducativos, lo que conlleva una pérdida inminente de la cultura originaria. En la actualidad experimentan un proceso de reetnización, de recuperación de su identidad, de reconocimiento y de reivindicación cultural, social, económica y política, razón por la cual su Plan Integral de Desarrollo se titula Reconstruyendo la Casa. Esta es una estrategia para reconstruir la familia y la historia, para trabajar por la autonomía, revalorizar la cultura, reconocer, recuperar, cuidar y consolidar el territorio yanacuna como una opción de vida digna. Una de sus mayores luchas de resistencia es recuperar su cosmovisión original. Para ello han implementado varios programas educativos como parte de la política pública en educación para los pueblos indígenas en Colombia. De esta forma, construir autonomía, para luchar por una sociedad más justa y equitativa para todos, para construir a través de sus proyectos educativos su memoria histórica y buscar la manera de pervivir en el tiempo.